Antonio Mendoza, soy médico radiólogo, estamos en la ciudad de San Miguel, El Salvador. ¿Verdad? Tengo 20 años de ejercer la especialidad y para mí pues es bonita el trabajo que está haciendo, lo felicito. Realmente es un aporte importante para la comunidad médica, que siempre necesitamos algo que nos incentive, que nos mueva a superarnos e ir por el camino correcto. Hoy cuando realmente pues hay mucha tentación para desviarse de lo que nuestra carrera nos exige, ¿verdad? Como profesionales en salud. Mi vida para mí siempre ha sido un milagro, ¿verdad? Porque soy cristiano evangélico y siempre he creído que Dios ha estado en medio de cada uno de los pasos y los sucesos que han ocurrido en mi vida. Nací en un cantón, en área rural de nuestro El Salvador, de San Miguel. Mis padres fueron de segundo grado de escolaridad, ¿verdad? Empecé a estudiar en un lugar rural y así pues mi madre sí fue una mujer muy trabajadora y nos apoyó a los hijos a pesar de quedar viuda cuando yo tenía apenas 19 años. Con la lucha de ella pude terminar de ser médico, ¿verdad? Después vino la lucha por ser especialista y de nuevo sentí yo que Dios se manifestó porque puso a una persona que es mi madrina y quien pues me apoyó económicamente. Yo inicié haciendo medicina interna aquí en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel y luego me motivaron a ser radiólogo, pero tenía problemas económicos, ¿verdad? Para poder optar a esa especialidad, la opción en el país solo eran para 2 personas que podían ser admitidas en el área de radiología. Para alguien de la zona rural y que no es de la capital, era más difícil poder optar a esas residencias. De manera que lo que me quedaba era buscar el extranjero, pero el extranjero, pues México, que era la opción más común en nuestros médicos acá, pues me obligaba a buscar un crédito. Y siendo todavía joven, pensaba mucho que mi madre no podía cargar todavía más conmigo. O sea, ya había hecho un gran esfuerzo por llevarme a ser médico y cargarla con un crédito, ¿verdad? Para poder ir a estudiar al extranjero era demasiado. Entonces, de nuevo, como digo, Dios puso a una persona ahí, que a ella, gracias a Dios, le fue bien económicamente, y ella pues me dijo que podía irme a estudiar, que ella me podía prestar el dinero total, sin tener que firmar ningún documento, sin tener que pagar ningún interés, y que cuando viniera, ya como especialista, yo podía pagarle cuando yo dispusiera. Realmente para mí eso es un milagro. O sea, en nuestros tiempos no cualquiera presta dinero sin intereses, no cualquiera presta dinero sin un documento firmado, ¿verdad? Y pues eso para mí es de las grandes maravillas porque Dios puso en mi vida. De manera que intenté primero ir a México, ¿verdad? Pero el tiempo que yo disponía para poder salir a estudiar se acortaba. Surgió la opción de ir a Cuba a través de un estudiante, ¿verdad?, cubano, qué cosa rara, estudiando medicina en el país. Casualmente él había sido técnico en rayos X de un hospital en Cuba y se había ido a radicar a Miami y de ahí vino aquí a estudiar medicina. O sea, todo tiene que ver con Dios porque no hay otra forma de explicarse que esta persona llegara a la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Y que en algunos turnos pues fuera mi alumno y conversáramos de mi interés de estudiar radiología y él me empezó a mencionar esa gran posibilidad. De nuevo pues él me dijo, ve allá, está mi familia te recibe. O sea, yo nunca había ido a Cuba, ni sabía del régimen político, pero no sabía de nada más. Y él me contactó con su familia, la familia de él me recibió, me llevó a conocer los hospitales, pero me topé con
con lo caro que es estudiar una especialidad allá. Y vine un poco triste por eso, pero volví con mi madrina y ella me ofreció nuevamente eso. Mi familia en Estados Unidos, que creo yo que como la mayoría de Latinoamérica tenemos una gran cantidad de hermanos allá, también decidieron apoyarme. De manera que todo el costo fue a través de ese financiamiento, sin un documento firmado, sin intereses. Y eso para mí, pues como digo, es un milagro. Llegué a Cuba, llegué al Hospital Hermanos Amejeira, conocí al profesor Orlando Valls, que en Cuba pues es la máxima, digamos, autoridad que hay en radiología. Yo realmente ni lo sabía, pero Dios pues de nuevo hizo que le cayera bien, ¿verdad? Y me brindaron una formación académica y formación profesional en el compromiso con los pacientes, como cómo abordar a los pacientes, cómo comprometerse con la solución del problema de salud del paciente. Y todos allá me acogieron grandemente y me prodigaron, ¿verdad?, de la parte académica y la parte afectiva. Entonces, para mí, de nuevo, ¿verdad?, veo que Dios intercede, porque no me esperaba yo eso, tanto es así que logré a través de ellos disminuir los costos, ¿verdad?, algo que jamás, ¿verdad?, se había presentado allá. Y pues pienso y sigo creyendo que es Dios quien habla a través de estas personas. Regresé hace 20 años, 21 años, ¿verdad?, y empecé a trabajar con un hospital privado en el país, ¿verdad? Y con los años pues empecé a sentir el apoyo de los médicos, la confianza que ellos encontraban en el esfuerzo que hacíamos, ¿verdad? Y eso hizo pues que hace 13, 14 años optáramos por empezar una empresa particular, y empezamos con la parte de ultrasonido, nada más, ¿verdad? Para mí el ultrasonido es, dentro de la radiología, la herramienta más que ofrece mucho más información y que nos permite estar en contacto con los pacientes. Después de iniciar con ultrasonido, los médicos empezaron a pedirnos que ofreciéramos las otras técnicas y incorporamos rayos X. Luego incorporamos mamografía, tomografía. Cuando viendo la necesidad de tener ayudas, pues también pues luego pudimos enviar a mi hermana a estudiar radiología también a Cuba, con los mismos maestros. Y la demanda fue multiplicándose. Y yo siempre digo, no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Dios hace. Porque realmente si yo dijera que es por mi esfuerzo que hemos llegado hasta acá, estaría mintiendo. O sea, Dios ha permitido agradar a los médicos, Dios ha permitido que pueda existir un compromiso de servir, y también ha permitido que llegue gente idónea a ayudarnos, a acompañarnos en nuestra labor. Todos los compañeros, o sea, son importantes. Y una vez escuché a un asesor de un hospital decir que lo más importante es el talento humano, que la tecnología la podía comprar cualquiera. Y eso es lo que siempre nos ha motivado a buscar contar con los compañeros, con los colaboradores, que tengan ese compromiso, ¿verdad?, de dar un servicio excelente, o sea, el servicio que todo paciente se merece. Algunas veces he manifestado que aunque nosotros trabajamos en lo privado, el paciente que va al servicio público se merece el mismo trato. Y si uno de nuestros compañeros trabaja en un hospital público, le pedimos, ¿verdad?, que el mismo compromiso que muestra acá, lo muestre allá también. El hecho de que aquí pague y allá no lo haga, no lo hace diferente. Es siempre un ser humano que anda buscando un servicio. Y nosotros, o sea, debemos estar comprometidos con darles ese servicio de la misma manera y con el mismo compromiso, el mismo esfuerzo que ponemos. Damos gracias a Dios
porque empezaron a venir compañeros, algunos han venido así accidentalmente también, ¿verdad? Sin conocernos, ¿verdad? Pero que alguien nos ha alumbrado y con el tiempo nos hemos dado cuenta que es la persona idónea para estar con nosotros, ¿verdad? Porque reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que debemos estar día a día esforzándonos por ser mejores, ¿verdad? Que estamos aprendiendo todos los días, que aprendemos a través del paciente, que aprendemos a través de los médicos que confían en nosotros, y que solo así podemos crecer, haciendo un esfuerzo multidisciplinario, tratando de que nuestros médicos también nos retroalimenten y también cuando nos equivocamos nos hagan ver que nos hemos equivocado y tener la humildad, ¿no?, nosotros para aceptarlo, para corregirlo. Y como digo, o sea, una vez nos podemos equivocar, pero ya con el siguiente paciente en esa enfermedad no podemos, no debemos, pero debemos ser responsables en ese sentido. Por eso a veces digo, la experiencia no es solo los años, la experiencia es cómo nosotros nos hemos desarrollado y cómo nos hemos comprometido durante ese tiempo. Mencionaría uno antes de ser radiólogo, cuando un paciente mencionó una historia clínica que para mí era inverosímil. Lo que dijo no entraba en ninguna lógica de lo que yo conocía y creí que el paciente realmente estaba inventando, ¿verdad? Y era un problema de disfagia, ¿verdad? Pero lo hizo la descripción tan exagerada que se tomó había comido ajo y cuando tragó el ajo se le quedó trabado y después dijo él que se había metido el dedo y se lo había sacado y el ajo había salido, rebotó en la pared y rebotó no sé dónde, pero aquello tan fantástico que yo lo que creí que era un paciente psiquiátrico. Entonces, no le di valor al dato ese de la disfagia. Después me encontré con que el paciente la siguiente vez sí tenía un problema de disfagia. Entonces, aunque soy radiólogo, sigo viendo que la historia clínica, los datos clínicos, lo que el paciente diga, es muy importante. Y que muchos de los errores que cometemos es porque no le ponemos atención a lo que el paciente nos está manifestando. Entonces, algunas veces uno se irrita porque el paciente dice, es que aquí, y tal vez el estudio que le han dejado no es de esa zona, pero uno se da cuenta que si le pone atención va a descubrirle la enfermedad. Y si uno se limita a lo que el médico a veces indicó, puede que ese paciente se vaya sin resolver su diagnóstico. Sucede porque a veces se indica una ultraabdominal y protocolariamente la ultraabdominal es un área definida, ¿verdad? Y el paciente tal vez tiene una hernia y el paciente insiste que me duele aquí, ¿verdad? Pero nosotros no, es que el médico le indicó una ultraabdominal. Entonces cuando oímos al paciente, de repente nos está alumbrando dónde está el problema. Entonces sí es frecuente eso de que alguna vez no hemos oído al paciente y se nos va un dato que es importante para el diagnóstico. Entonces, hay tantas cosas que nos suceden, ¿verdad? Pero quizás lo que yo quiero rescatar y mencionar es que volvamos a la esencia de ser médicos, independientemente de la especialidad que estemos realizando. O sea, el paciente es importante, escuchar al paciente es importante. A veces aquí decimos, mi trabajo profesional como radiólogo es importante para el médico porque es el que valora el diagnóstico, pero para el paciente es importante cómo lo estoy tratando, o sea, cómo lo recibo, cómo lo despido, cómo lo escucho, ¿verdad? Porque si no se genera esa confianza, el paciente va a dudar de lo que estoy diciendo. Entonces, para que el paciente confíe
en lo que yo digo y en lo que el médico le va a hacer, es importante esa relación. Entonces, no olvidemos eso, ¿verdad? Que de ahí surge un alto contenido para el diagnóstico. Así que es quizás acá recién venido hace 20 años, o sea, todavía no se hacían diagnósticos como apendicitis, como tumores por la vía ultrasonográfica, y fue una lucha de empezar a introducir esa técnica para esos diagnósticos. Entonces, eso ha hecho también que la medicina en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro departamento, haya crecido enormemente. Así que quizás es de las anécdotas, ¿verdad?, que me interesaría más resaltar. En cuanto a la delincuencia, alguna vez sí nos vimos afectados con las extorsiones, ¿verdad? Entonces, pero como ya había comunicación, ¿verdad?, entre unos y otros afectados, gracias a Dios, ¿verdad?, no pasó a más, ¿verdad? Y a veces nos hemos enterado más de personas, pero no tanto en el gremio médico, sino que en el sector comercial. Gracias a Dios hemos visto que al sector salud en esa parte de extorsiones ha sido bastante respetado, ¿verdad? Sí, a veces sentimos, ¿verdad?, que en el aspecto de violencia, que el médico a veces es agredido en las redes sociales, ¿verdad?, porque ahora mucha gente opina sobre medicina, ¿verdad? Y a veces, como en todo, no conocemos todo el cuadro, todo lo que ha sucedido, y se emiten opiniones a veces que no son exactas, ¿verdad? Y hemos visto como algunos médicos sí han sido violentados en ese punto, ¿verdad? Y eso es algo que la sociedad en algún momento dado deberá recapacitar, ¿verdad? Porque sí afecta. Somos humanos, nos vamos a equivocar, pero creo que no hay dolo, no hay mala intención, ¿verdad? Y igual, o sea, sabemos que algunos errores pudieran evitarse, y el gremio médico, pues el sector salud también debe esforzarse por dar pautas de querer mejorar cada día y no quedarse en la mediocridad, ¿verdad? Y este caso de, no sé si quiera o pueda o sí, haya posibles represalias de ese caso de extorsión, ¿pudiese comentar en eso? Sí, no? Sí, o sea, hubo una época en que en el país se recibían llamadas desde Guatemala, ¿verdad? Había una cárcel, ¿verdad?, donde la gente tenía acceso, los reos tenían acceso a teléfonos, y ellos desde allá, ¿verdad?, hacían las llamadas, o sea, conseguían los números de las guías telefónicas y a través de ese número pues llamaban. Entonces cuando me llamaron, lo que me dijeron a mí fue que ellos eran parte de un grupo de exterminio, ¿verdad? Y que mi nombre aparecía en la lista, pero que ellos habían investigado y que yo era una buena persona, que no merecía que me pasara nada, pero que necesitaban que yo les ayudara, ¿verdad?, para poderme sacar de la lista. Cuando empecé a conversar me di cuenta de que realmente no me conocían. Entonces cuando uno ve que no lo conocen, uno piensa, dice, bueno, o sea, no está tan cerca la cosa. Entonces eso pues me dio tranquilidad, ¿verdad? Y cuando hablamos, o sea, quedamos que al día siguiente íbamos a volver a hablar, ellos me iban a llamar nuevamente para saber qué cantidad es la que requerían. La llamada no ocurrió, no volvieron a llamar, y gracias a Dios pues eso se quedó ahí, ¿verdad? Se quedó ahí. Entonces muchas veces no todo se sabe, hay muchos que guardan sus secretos, ¿verdad? Algunos nos enteramos, pero algunos sí han sido extorsionados algunas veces por gente conocida, por familiares de pacientes, por familiares de ellos. O sea, hay
hay de todo. Hay algo que es importante en la vida de todo ser humano. Nosotros somos carne, somos alma, pero somos espíritu. Y en algún momento de la vida, pues, tenemos que enfrentar momentos muy difíciles y en los cuales realmente la madurez espiritual que tengamos es la que nos permite a veces levantarnos, soportar y sobrellevar muchas cosas. En lo personal, hace alrededor de 5 o 6 años sufrí depresión, ¿verdad? Los médicos a veces nos sobrecargamos de trabajo, porque a veces la sociedad nos impone que ser un buen médico es un médico que se enriquece, ¿verdad? Que tiene dinero, y obviamente pues el dinero pues vendrá del esfuerzo, del trabajo, de manera que ese exceso de trabajo nos lleva a un desgaste emocional, físico, que se quiebra en algún momento. Y otras veces también por ese exceso de trabajo buscamos desestresarnos a través de placeres, de situaciones que muchas veces nos llevan a problemas mayores. Algunos a través del alcohol, otros a través del sexo y otras condiciones. De manera que llega un momento en que nos quebramos porque hemos dejado de alimentar nuestro espíritu. Y esa, pues, por supuesto que se manifiesta a través de depresión. O sea, yo lo sufrí porque dejé de alimentar mi parte espiritual, dejé de buscar a Dios, dejé de conocer a Dios, de leer de Dios. Y obviamente hubo insomnio, ¿verdad? Hubo semanas de no dormir, hubo semanas de llanto, ¿verdad? Que sí seguí trabajando, pero realmente en una condición que no era la ideal. A veces entre un paciente y otro, pues el llanto llegaba, ¿verdad? Y tuve que reconocer, tuve que aceptar que había tomado el camino incorrecto, que me había olvidado de mi parte espiritual, de esa que Dios dice que nos hizo a su semejanza, ¿verdad? Porque nos hizo a su semejanza en el sentido espiritual, que estamos conectados, que somos parte de Él. Y cuando realmente no somos capaces, ¿verdad?, de entender eso y de buscarle y de aceptarle en nuestro corazón, es cuando vienen todas esas cosas. Y efectivamente bajé de peso, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, la familia apoyó el pastor de la iglesia y empecé a recibir ayuda espiritual, empecé a orar, empecé a leer más la Biblia y empecé a sentir yo el cambio. Me apoyé en medicamentos, pero llegó un momento también que yo sentí que el medicamento no hacía el efecto que yo esperaba, un efecto milagroso. Quería tomarme el antidepresivo hoy y mañana estar como si nada, pero la solución no venía por ahí. La solución vino por alimentar la parte espiritual, por aceptar mi error, ¿verdad? Por reconocer, ¿verdad?, que estaba viviendo de una manera que no era agradable a Dios, no era correcta. Y por lo tanto me estaba llevando a esa depresión. Eso, les digo, dedicaba 1 hora diaria dentro del consultorio a leer la Biblia, a orar con el pastor. Dejaba al paciente ese tiempo, pero después me di cuenta que eso era lo mejor. Que en cuanto más me sentía yo cerca de Dios, podía servirle mejor al paciente. Y lo he entendido porque muchas veces nos afanamos y el afán no trae cosas buenas. El afán hace que a veces no le pongamos atención al paciente, que no nos identifiquemos con él, ¿verdad? Y que a veces lo veamos solo como mercancía. Entonces debemos cultivarnos espiritualmente para no caer en esos estados, para también ver con amor al paciente que es nuestro prójimo
independientemente de la condición que él tenga. A veces, soy honesto, en algunos momentos he flaqueado, ¿verdad? Y la sobrecarga me ha llevado a veces a no ver al paciente como realmente debo de verlo, así como Dios nos ve a nosotros, con ese amor eterno, con ese amor de buscar el bienestar nuestro. O sea, cuando vemos eso, realmente hacemos el mayor esfuerzo, y los errores que como médicos podemos cometer disminuyen. O sea, yo sigo pensando que la mayoría de nuestros errores médicos vienen de no ver a nuestro paciente como nuestro prójimo, de no verlos como un ser humano, ¿verdad? Que no es mercancía, sino que es ser humano. Entonces, sí podemos, en el ejercicio de nuestra carrera, realmente alcanzar objetivos económicos, financieros, porque Dios no se molesta por eso. Dios se molesta por la forma en cómo adquirimos eso. Cuando no somos transparentes, cuando estamos poniendo ese objetivo antes que a Dios. Cuando ponemos a Dios primero, Él dijo que cuando lo buscáramos a Él, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero somos cortos de fe y no creemos esas palabras. Pero cuando empezamos a vivirlas, empezamos a ver la cosecha que Dios ha prometido. Y para mí ha sido esa experiencia de volverme a reencontrar con Dios y darme cuenta de tantas promesas que Él tiene en la Biblia, que cuando nosotros las cumplimos, viene la cosecha. Y por eso es que alguna gente que tal vez no es religiosa obtiene grandes cosas, porque aplica los principios de Dios. Y los principios de Dios, como les digo a mis hijos, es igual que la gravedad, la ley de la gravedad que Él dejó, esa se cumple para todos, sea usted religioso o no. Así los consejos, ¿verdad? Todas las amonestaciones que Dios da se cumplen para todos. O sea, sea usted que conozca o no conozca a Dios, lo que Él ha dicho, que si usted siembra mal, cosechará mal. Si siembra bien, cosechará bien. Entonces, no olvidemos de eso. Y esa depresión me llevó a reflexionar también en el hecho de que estamos en este mundo buscando ser felices. Algunos a través del aspecto material, otros a través de placeres. Pero al final, todos he visto yo que terminan vacíos, porque la paz y el gozo real que nos va a sustentar viene de Dios. Y si no lo buscamos, si no lo alimentamos, es difícil, es imposible. Algunas veces, cuando estuve trabajando para el hospital privado, estuve de turno, de llamada, de guardia, todos los días. O sea, si había algo, había que ir a cualquier hora. Algunas veces tuve que suspender actividades familiares por eso. Y una vez, en un autoservicio, yo estaba detrás de un carro muy viejito, pero dentro había una familia. Y yo estaba en mi carro, no era un carro caro, pero obviamente era mucho mejor que el que estaba adelante. Y me di cuenta que ellos estaban haciendo lo correcto. Y yo, por el aspecto material, estaba dejando de compartir con la familia, con los amigos, ¿verdad? Con las personas que uno ama. Entonces, la felicidad no lo da lo material. Y me lo he convencido también al oír de esos famosos que han terminado en suicidio, porque han estado vacíos. Han tenido dinero, fama, éxito, y terminan deprimidos, terminan suicidándose. Entonces, la felicidad no está ahí. La felicidad viene de adentro hacia afuera, de la paz, del gozo que tengamos con Dios. Entonces, pasar por esa depresión que me hizo bajar 10 o 15 libras, que me hizo llorar muchas noches, me ha permitido identificarme con muchos pacientes que vienen a hacerse estudios, y cuando uno empieza a hablar con ellos, se da cuenta que lo que están es deprimidos. Están deprimidos, algunos no se han dado cuenta,
algunos lo están rechazando, pero actualmente una de las enfermedades más frecuentes es la depresión, porque estamos viviendo conforme al mundo, conforme a la sociedad, a los principios que ellos establecen en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, hay mucha gente padeciendo depresión, gastando en exámenes. Obvio, como médicos, o sea, vamos a decir depresión después de que descartamos lo orgánico, pero tengamos en mente ese diagnóstico que es muy frecuente y que el paciente necesita un apoyo espiritual, farmacológico, psicológico, pero sin el apoyo espiritual seguramente va a haber un fracaso con el medicamento. Entonces, para mí es de las cosas que Dios me hizo pasar y hoy doy gracias a Dios porque me permite ser sensible con el paciente. Para los jóvenes es importante primero que busquen a Dios, ¿verdad? Que no se alejen de Dios, que reconozcan a Dios en cada cosa, ¿verdad? Que lo conozcan a través de la lectura de la Biblia. En la Biblia están todos los consejos necesarios para tener éxito. Es increíble, o sea, que cuando uno la lee se da cuenta y uno dice, si lo hubiera leído hace tiempo, no hubiera cometido tantos errores y hubiera sido feliz, pero es parte de la vida. Y la ventaja es que Dios, pues, es un Dios de amor, un Dios perdonador, de gracia, de misericordia, y que siempre está ahí dispuesto a escucharnos, a perdonarnos. Que no se olviden de nuestra gente mayor, los jóvenes. Que no nos olvidemos de ser agradecidos con los maestros. Que no nos olvidemos de agradecer a nuestros padres. Que recuperemos eso de cuidar a nuestros viejitos. Que no se olviden que lo que ustedes siembren van a cosechar. Que así como ustedes cuidan a los mayores, así las generaciones que vienen detrás nos van a cuidar o no nos van a cuidar a nosotros. Que el área de salud mantengamos la mística, el deseo de hacer un buen servicio. Que eso requiere sacrificio, requiere estudiar, requiere oír al paciente, esforzarse, pero escogimos esto y debemos hacerlo de la mejor manera, dedicándonos. Yo sé que todos podemos. Que el aspecto material no lo pongan como lo primero, que se preparen bien, que estudien, que hagan bien las cosas y sembrando bien, de esa manera van a cosechar. Eso es quizás de lo más importante que debemos rescatar en nuestros jóvenes, en nuestras nuevas generaciones de médicos o del área de salud. Para mí, pues, es un privilegio poder decir esto y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y esperamos que Dios mueva sus corazones, ¿verdad? Y puedan escuchar lo que Dios quiere y transmitir también a Dios a los pacientes, que también lo necesitan, como todos nosotros.